Queridos hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a nuestra lección de escuela sabática. Hoy estamos ya lindo y feliz domingo, primer día de la semana, pastor. Así es. Queridos hermanos, como cada lección y cada semana nos acompaña un pastor. Hoy tengo el privilegio de estar con mi hermano y colega, el pastor José Boro. Pastor José, Dios le bendiga, sea bienvenido. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias por la invitación todos estos días también. Me alegra mucho que me haya invitado porque me gusta el libro de Juan. Me gusta hablar de lo que Jesús hizo. Por eso en mi programa también, Vida y Enseñanza de Jesús, ahí yo me explayo un poquito más. Aunque el tiempo es corto, pero podemos hacer más programas. Así que tenemos una semana, una lección maravillosa, y hoy vamos por parte, porque ayer hablamos de una cosa y hoy vamos a hablar de lo que sigue a esa cosa. Amén, pastor. Así que es una gran bendición, pastor. Gracias, pastor. Para mí es un privilegio trabajar con usted y Amén. la honra y la gloria para el Señor, pastor. Pastor, Amén, pero ¿qué le así es. parece que antes de entrar de lleno a nuestra lección, queridos hermanos, vayamos de rodillas, por favor, a Así pedir la es. dirección del Espíritu Santo? Así es. Bendito Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, Gracias, por el privilegio que nos das de poder venir, Señor, y poder compartir el estudio de tu palabra con nuestros hermanos, Señor, que nos siguen, Señor, semana tras semana a través de Facebook, de YouTube, de nuestro canal 44.8. Te damos gracias, Señor, y te pedimos y te rogamos, Padre Celestial, que tú nos acompañes hoy, este día, Señor, y todas las transcurso de la semana, Señor. Que permites que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Amén. Amén. Que mi hermano Señor. José y yo solamente seamos el medio y el instrumento que tú uses, bendito Padre Santo. Pero que seas tú, a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, dirigiendo, Señor, esta plataforma, este estudio de hoy, bendito Padre. Te pedimos que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Amén. Señor, que nos van a estar acompañando hoy, este día, Señor, con el estudio de tu palabra. Y a nosotros, Señor, denos gracia para hablar de tu palabra, Señor. Suelta nuestra lengua, Señor, para que Así es. alabe y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Y ayúdenos a recordar y a reconocer, Señor, que nosotros no hay ningún mérito, Señor. Que estamos aquí es por tu amor, por tu misericordia y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Pastor, interesante la lección de hoy, ¿verdad? Sí, está sumamente interesante porque hoy nos habla acerca de en el principio, o sea, el logos divino. Creo que Cristo tenía un gran reto. Claro, la vida de él fue un reto, ¿no? Y es de demostrar que realmente él era el Mesías. Ahora, para eso tiene que hacer lo mismo tuvo que hacer lo mismo que nosotros también tenemos que hacer hoy. Y es depender del cielo, depender de la divinidad. La fuerza contra Satanás está en el trono de Dios. Y si alguien se desprende del trono de Dios, entonces queda a expensas del enemigo. Por eso Cristo siempre se mantuvo en conexión con el trono de Dios. Siempre se mantuvo en oración y nos lo enseñó a depender de él para poder vencer las tentaciones que Satanás nos pone, porque las tentaciones de Satanás son muy crudas, y el único, mire, ni los ángeles siquiera, ¿no? Claro, tiene que estar aliado a Cristo y el ser humano también. Nadie puede vencer al enemigo en esta tierra a menos que esté ligado completamente a Dios. Y Jesús nos enseñó eso. Hoy vamos a aprender mucho acerca de lo que es la palabra, el logos divino, esa revelación que Jesucristo vino a hacer de Dios.
¿Ven? Que cosas que el hombre humano nunca había hecho, ahora Jesús las hace frente a la gente. Y la gente se admira. La gente, algunos le decían, demonio tiene, porque estaban tan espantados por las cosas que Jesús hacía, que decía, un ser humano no hace esto. Entonces, al que sí más conocían era al enemigo Satanás. ¿Por qué? Porque se revelaba en demoniados, gentes haciendo males, gentes corvadas, gentes enfermos, etc. Pero cuando viene ahora el punto de la paz, de la restauración, ellos se quedan asombrados. Ahora, Cristo lo que tiene que hacer es demostrar eso. ¿Cómo lo demuestra? Se demuestra solamente con una dependencia de Dios, para que cuando diga la palabra, se note claramente que esta palabra viene con poder desde el cielo, pastor. Pastor, interesante que el Evangelio de Juan comienza con una asombrosa, así es, un asombroso pensamiento, y dice, sí, en el principio existía el verbo, y el sí, verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. sí, Juan 1:1. sí. Esa palabra, ¿no? Verbo. Dios hizo el universo con su palabra. La única cosa que Dios hizo que le dio forma que fue el ser humano, porque era a su semejanza. Es una maravilla, ¿no? Con sus manos lo hizo el muñeco de lodo, de barro, y entonces sopla en su nariz aliento de vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Entonces, ahora, Él dice, en el principio creó Dios por la palabra. Por la palabra. En el principio de la creación real, original, fue con la palabra de Dios. Y ahora, Juan escribe, en el principio. ¿Saben qué emocionante es eso? Está diciendo, el que estaba aquí era el creador. Ese es el creador. Ustedes no lo creen, no le creyeron, lo mataron, le hicieron esto, todo tipo de vejámenes. Pero el que estaba aquí era el que al principio creó los cielos y la tierra. Eso es lo que Juan está diciendo allí. Él se profundiza en esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando llega a la parte donde dice que ese verbo también se hizo carne, esa es una parte muy interesante que la vamos a estudiar más adelante. Pero cuando él dice aquí acerca de esta parte de que en el principio era el verbo, la palabra. Wow. Ven, la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra. Y podemos espaciarnos bien con ese término, la palabra, porque la palabra puede mucho. Ven, antes se hacían contratos solamente con la palabra. No había que dar un down payment, no había que dar un pago por adelantado, no había que dar una vaca, nada. Solo de palabra. Solo de palabra, la palabra, porque la palabra tiene poder. Y eso nos los enseñó el Señor, a tener palabra. ¿Ven? Entonces, cuando uno tiene palabra, no es solamente ya la palabra, porque se ha dañado esa parte, sino lo que uno hace. Cuando uno cumple la palabra, ese es el punto. Y Jesucristo, eso fue lo que hizo. Cumplió la palabra. Todo lo que decían las escrituras de él se cumplió. Lo vieron los discípulos porque él se los enseñó, porque él decía, como está escrito, como dicen los profetas. Y cuando él leyó allá en el templo, frente a los judíos, acerca del Mesías, y que él dijo, esta palabra, la palabra que Jesús leyó fue acerca de Isaías, cuando allí decía acerca del Mesías. Entonces Jesús dice, esta palabra se ha cumplido hoy. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de
la palabra que se había dicho muchos años antes. Incluso el hecho de que Cristo haya nacido en Belén, de Judea, una ciudad pequeña, es porque realmente las escrituras así también lo decían. Le decían el Nazareno, porque de Nazaret se crió. Le decían de Belén, porque en Belén nació. ¿Ven? Le decían judío, porque era de la tribu de Judá. O sea, todas las partes que la palabra anteriormente había estado funcionando, Jesucristo la cumplió, pastor. Miren lo que dice la sierva del Señor, pastor, Adelante. en Exaltar a Jesús, página 74. Sí. Dice, aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. Ajá. La palabra verbo que existía como un ser divino, Así como es. el mismo eterno Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con Él. Desde la eternidad se constituyó en el mediador del pacto, Sí, la así es. persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, Sí. tanto judíos como gentiles. Y tan solo lo aceptaban. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde antes que fueran criados los montes, los hombres o los ángeles, el verbo, o sea, la palabra, era con Dios y era Dios. Así es. Luego sigue diciendo, desde el principio Dios y Cristo sabían acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán, que se produciría como resultado del engañoso poder del apóstata. El plan de salvación se concibió con el fin de redimir a la raza caída y darle una nueva oportunidad. Cristo fue destinado como un mediador de la creación de Dios, establecido desde los tiempos eternos para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Así es. Desde antes que el mundo fuese creado, se decidió que la divinidad de Cristo debía ser revelada con la humanidad. Cristo dijo, me has preparado un cuerpo, Así es. pero no vino en forma humana, sino hasta que el tiempo se hubo cumplido. Entonces vino a nuestro mundo como un bebé en Belén. Así es. Fíjense, no sé, pastor, mientras usted hablaba, cuántas cosas uno piensa, ¿no? En realidad, la unidad que existe entre tres revelados en la Biblia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno. En el pensamiento. Entonces, Dios integra después, no para que esté en la corte celestial decidiendo cosas allí, sino como alguien que realmente depende de Dios, crea al ser humano. Por eso es que Cristo en Juan 17, que lo vamos a leer más adelante también, habla mucho. Tú en mí y yo en ellos. Wow. Y que sean uno. O sea, siempre Cristo nos ha puesto como parte de la familia humana. Perdón, parte de la familia divina. Al humano, Cristo siempre lo ha puesto como parte de la familia divina. ¿Por qué? Porque Juan 17 lo declara muy bien. ¿Ven? Y aquí mismo también en Juan 1, también lo declara como nos declara como parte de la familia divina. Ahora bien, lo que Cristo quiere de su iglesia hoy es la unidad a Él. Una vez que nosotros estemos en conexión con Él, como su humanidad estaba siempre ligada a la divinidad en el sentido de comunicación, de comunión, así también quiere Él que nosotros estemos unidos para que también seamos uno. Hasta que nosotros no seamos uno con Él, lamentablemente la eternidad estará fuera de nosotros.
Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor acerca de esto. Ujú. Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. Ajá. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad Ujú. como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Eso, ahí está. Era la excelsa gloria del cielo. Ujú. Era el comandante de las inteligencias celestiales Ajá. y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Así es. Esto no era robar a Dios. Y hay una cita de Proverbios 8, 22 a la 27. Dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre, de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables. Al paso que está encerrado como algo sagrado, en luz inaccesible e incomprensible. Pastor, mire, eso que usted leyó me recordó algo. Yo tengo un programa que se pasa en este mismo espacio, en este mismo canal o canales. Vida y enseñanza de Jesús. Y ahí estudié algo que usted acaba de decir. Claro, a Cristo se le debe rendir adoración. Amén. Como Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo termina su obra, 40 días después, Cristo es trasladado por los ángeles, escoltado por los ángeles al cielo. Y en una escena que el Padre tenía preparado junto con todos los demás representantes de los otros mundos, dice el Espíritu Profecía que Dios el Padre le dio un abrazo a Cristo y le dijo al resto de los que estaban ahí, adórenlo. Wow. Esa es una, o sea, por eso cuando usted leyó eso, digo, la escena misma está aquí. A Cristo se le debe rendir toda adoración porque el Padre también se la dio junto con el Espíritu Santo. Eso es una gran verdad. Ahora, el hecho de que Cristo sea nuestro representante en el cielo, el representante de este mundo actual es Cristo Jesús. Y Él es el Dios real que vino a rescatarnos, nos rescató y gracias a ese rescate que podemos tener vida, porque Él es la vida. Y ese es un principio que nosotros no debemos nunca perder. Ahora, lo importante es para que seamos conectados con Cristo es que esa unidad con Él en oración, en pensamiento, en humildad, en misericordia, en pasión por las almas, así como lo hizo Jesús. Yo digo así mismo, como lo hizo Jesús, nosotros debemos adherirnos, que ese grupito, ese remanente que queda, que funcione en base a la relación de unidad con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y también entre nosotros, los seres humanos, porque no hacemos nada con decir yo amo a Dios y odio a mi hermano. No, nunca más. Tenemos que amarnos por encima de todas las cosas que nos ocurren en la iglesia. Adelante, pastor. Pastor, interesante lo que dice Salmos capítulo 90, versículo 2. Ajá. La sierva del Señor lo cita aquí. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. Antes que naciesen los montes y Sí. formase la tierra y el mundo, Sí, desde el siglo y hasta el siglo, Sí. tú eres Dios. así es. ¿Mm? Desde la eternidad eres Dios. O sea, y lo importante es que Dios estuvo con nosotros, humano. Dios se despojó de su poderío total para hacerse humano, dependiente de Dios, con poder. Porque ahí es donde está el asunto, ¿no? Nosotros podemos levantar un muerto. Claro, no, nosotros no.
Pero el poder de Dios que actúa en nosotros sí lo puede hacer. Y por eso es que hay que estar conectado a Él. Una vez que se esté conectado a Él, hasta los muertos resucitan. Pero si estamos adheridos a Dios el Padre, Jesucristo, y un solo Dios, a ellos. Que Dios, mis queridos, nos bendiga. Que Dios nos ayude a seguir adelante y siempre serle fiel y buscar lo mejor para nuestras vidas espirituales. Que Dios les bendiga, hermanos.